Por encima de los graves problemas seculares que enfrenta México y Oaxaca, ahora con la aparición del coronavirus COVID-19, hay aún problemas mucho más profundos que son epidemias permanentes, no solo pandemias. Y uno de estos graves problemas de fondo es la impunidad, a resultas de las enormes redes de complicidad fincadas en la corrupción. Para hablar de este tema en materia de impartición de justicia, esta tarde nos acompaña el presidente del Tribunal Superior de Justicia, nuestro querido amigo, el maestro Eduardo Pinacho Sánchez, a quien damos la más cordial bienvenida. Como siempre, me acompaña esta tarde Alexandra Martínez de Aguilar en este programa Detrás de la Noticia a través de Regeneración Televisión, agradeciendo el apoyo invaluable de nuestro director general, el licenciado Raúl Castellanos Hernández. Buenas tardes, maestro, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, Alfredo, y estoy a tus órdenes. ¿Qué hacer frente a la pandemia y epidemia permanente de la impunidad? Usted, al tomar posesión, se comprometió a respetar y hacer respetar la ley con su característica principal de igualdad, todos coludos o todos rabones. Así es. Gracias, Alfredo. Efectivamente, a partir del 3 de enero de este año en que fuimos electos, yo me propuse como una de las líneas fundamentales sobre las que pretendemos trabajar en esta nueva administración es combatir la impunidad, combatir la corrupción en el sistema de justicia. Debo de reconocer que en el Poder Judicial del Estado contamos afortunadamente con un grueso de jueces, secretarias, secretarios, actuarios y en general con un conjunto de personal que día a día, de manera cotidiana, desarrolla su función de manera honesta, responsable, con mucho empeño. Y lo he dicho en muchas ocasiones, incluso con sacrificio, porque debo reconocer que para una juez, para una secretaria, que tiene que cumplir con su función judicial al interior del Estado, a horas de distancia, pues tienen que sacrificar familia, responsabilidades propias de la familia para tener que cumplir con una función. Y no obstante ello, cumplen con su labor en esos términos, de manera honesta. Pero tampoco puedo ser ingenuo. Tampoco puedo hacer a un lado lamentables hechos que manchan, que deshonran el digno trabajo que lleva a cabo la mayoría de funcionarios y empleados del Poder Judicial. Tenemos conocimiento de hechos de corrupción en todos los niveles, jueces, secretarias, secretarios, actuarios, que incurren en actos de corrupción. Y sobre ese reconocimiento pues tenemos que trabajar. Tenemos que establecer algunas líneas de acción para empezar a confrontar y a enfrentar precisamente estos hechos que yo diría que son especiales. No podemos generalizarlo. Es un fenómeno que existe, pero no es generalizado. Menor, ¿no? Menor. Y sobre eso empezamos a elaborar un programa, un conjunto de acciones que poco a poco nos permita al paso del tiempo ir combatiendo. Porque también tenemos que partir de la idea de que esos problemas no corresponden, no atañen exclusivamente al Poder Judicial del Estado. Es un problema en el cual se involucran muchos factores, las propias
las propias partes en un juicio, los propios litigantes, y todo como consecuencia de una sociedad que está en crisis de valores precisamente. Para que exista corrupción se necesita, además de un juez, de un funcionario judicial más bien, de un servidor judicial, pero también de un sujeto activo que propone un acto de corrupción, ¿no? Y esas conductas, más que al Poder Judicial, le corresponden a la sociedad civil. Es una cuestión de educación, de formación, de ética, que surge en el propio seno de la familia. Entonces, nosotros vamos a poner nuestra parte en lo que toca al Poder Judicial, pero también la sociedad civil, el sistema de educación, la familia, la sociedad en todos sus sectores. Tenemos que cambiar este nuevo modelo, digámoslo así, de conducta social, ¿no? Entonces, es un problema complejo. La corrupción es un fenómeno complejo. No depende exclusivamente del Estado o de una institución de manera particular, sino es una cuestión sistémica en la que estructural, exacto. Antes de darle la palabra a Alexandra Martínez de Aguilar, quiero preguntarle, y para que no se me vaya la idea, y además venderle, entre comillas, unas sugerencias eficaces, eficientes y realistas. Todavía subsiste equivocadamente la impresión, la percepción, lamentablemente percepción es realidad, que los señores jueces y señoras juezas y todos los demás servidores públicos pertenecen a una casta dorada, a un grupo de notables, ¿no? En el pasado, por su autoridad moral, por su amplísimo conocimiento del derecho, que no solo los hacía abogados, sino juristas, ¿no? Bien, ahora, no falta vinculación en una estrecha alianza estratégica entre ustedes y el Consejo de la Judicatura con las familias de los jueces y juezas y demás servidores públicos y con sus hijos. Junto con los otros poderes, ustedes tienen una infraestructura subutilizada. Hasta donde recuerdo, tienen un centro recreativo en el que se pudieran establecer convivencias, en cuya primera parte se impartiera una charla, no una conferencia, y además totalmente interactiva entre padres e hijos y con ejemplos muy claros y concretos. ¿Por qué le comento esto? Porque los niños indígenas, como en mi caso, fuimos educados como guerreros en el servicio y en el respeto, empezando por nuestro padre el sol, nuestra madre la tierra, nuestra hermana la naturaleza, y así con todos, incluyendo a los desconocidos. Hay de aquel niño de mi generación que no le besara la mano en la calle a los ancianos, sí, porque la sanción era doble. Ahora bien, rescatemos esas prácticas virtuosas del respeto, rescatemos el honor, rescatemos la lealtad, y eso seguramente permitirá dar un giro no solo al Poder Judicial, sino al Legislativo, al Ejecutivo. Así es. Bueno, al respecto yo quiero comentar que en términos generales los abogados, no solo los jueces, que son abogados, claro, los abogados presentamos actualmente de un problema de carácter formativo. En las escuelas de derecho, en las universidades, a los abogados nos forman como abogados litigantes, abogados dotados de las herramientas, del perfil, de la capacidad y de los conocimientos que nos permitan debatir. Y en función de ese esquema estructural y de pensamiento, pues todo lo judicializamos, ¿no?
no nos presentamos otras posibilidades, sino el proceso como la única forma de solucionar un conflicto. Cuando no es así. Cuando no es así. Soluciones alternativas. Exacto, soluciones amigables que pueden resultar más rápidas, más eficaces y más económicas. Por supuesto. Pero los abogados no nos presentamos ante esos panoramas novedosos en nuestra formación. Vayamos a las universidades, maestro. Exacto, en las universidades nos forman como expertos en juzgar hechos. Así es. No sentimientos. En examinar categorías jurídicas, pero no disponemos de las herramientas o de los conocimientos para conocer a las personas. Finalmente dictamos sentencias para personas que no tienen rostro y que no tienen sentimientos, porque lo hacemos solo sobre hechos que constan normalmente en un expediente y en el papel. Pero a las personas a lo largo del juicio, que tarda mucho, por cierto, debo reconocerlo, yo diría no tarda solamente meses, sino años. A lo largo de todos los años, el juez no llega a conocer a las personas a quienes va a juzgar. Por eso digo, al final dictan una sentencia con la que formalmente resuelven el conflicto, pero para personas que nunca conocieron. Y muchas veces no se resuelve el problema, se agrava. Así es. Entonces, creo que es momento de reconfigurar el sistema de justicia para presentarnos estas otras posibilidades. Me estoy refiriendo a la justicia alternativa, mediación, conciliación, arbitraje, justicia restaurativa en materia penal, para encontrar otros canales de solución sin tener que llegar al juicio, ¿no? Sin llegar a la judicialización de los conflictos. Y para eso le estamos apostando precisamente al Centro de Justicia Alternativa del cual disponemos, pero que desafortunadamente se descuidó y que debo aceptar que no ha funcionado como debía ser. Reforcémoslo. Así es. Cuente con nosotros. Gracias. 2 propuestas. La primera, propongamos a las universidades, con la autoridad moral que usted tiene, indudablemente en función de su hoja de vida, de su trayectoria de vida, tiene la suficiente autoridad moral para hacerlo. Que se incluya en los planes y programas de estudios psicología forense, para ir a los sentimientos, para ir al corazón de los individuos, de las personas, de las familias, por un lado. Y por otro lado, pugnemos por fortalecer este organismo con el que ya cuentan, el Centro de Justicia Alternativa, incluyendo recuperar el sentido común en los servidores judiciales, porque si bien es cierto que en el pasado aprendimos que había que judicializar todo, hoy no, pero en ese entonces se tenía un sentido común y se acuñaron frases que encierran mucha sabiduría. Más vale un mal arreglo que un buen pleito. Eso hoy se traduce en las soluciones alternativas, maestro. Así es. Sí, efectivamente. Yo, en su momento, hace más de 12 años, fui el encargado de coordinar la implementación de la justicia alternativa y cuidamos, considero yo, aspectos fundamentales para que esta área funcionara y cumpliera con sus objetivos naturales. Al paso del tiempo se fue desvirtuando y empezaron a adscribir allí a personas como mediadoras que no disponían, no contaban con el perfil, con la preparación. Amigos, compadres. Sí, pues simplemente personas que no funcionaban en áreas de carácter judicial o administrativo, pues mándalo al centro en ese entonces centro de mediación. Claro. Se fue desvirtuando. Creo que perdió sentido, pero es momento de recuperarlo. Así es. No se tuvo conciencia de la importancia así fundamental que tiene la justicia alternativa en los sistemas procesales modernos.
En los nuevos sistemas procesales de carácter oral, vemos a la justicia alternativa como una piedra angular, como una etapa preliminar en el curso del juicio para que los jueces traten de resolver el conflicto sin tener que llegar a la etapa del juicio. Lo vemos en materia penal, en el nuevo sistema acusatorio, lo vemos en el sistema de oralidad mercantil, lo vemos en el nuevo sistema laboral, en los nuevos sistemas procesales, en los nuevos modelos procesales, vemos la justicia alternativa. Y otra consideración, no es una cuestión meramente técnica, procesal, jurídica. Hay que reconocer que la justicia alternativa es una forma natural de solución de los conflictos en la idiosincrasia de nuestros pueblos. Totalmente, ¿no? Ahí son ellos, las partes, ante una autoridad, ante la asamblea, el tatamandón, el xuana, el sacerdote, la autoridad tradicional, los ancianos, exacto, quienes fungen como mediadores, conciliadores, como árbitros y con decisiones que tienen, debemos reconocerlo y aceptarlo, que tienen una mayor eficacia que una sentencia dictada por un juez del Estado, porque proviene precisamente de sus propios sistemas normativos internos, ¿no? Entonces, es algo que no resulta ajeno a nuestra cultura. Muchas veces se nos dice, no, ustedes están copiando modelos extranjeros. No es cierto, eso lo vemos al interior de nuestras comunidades, forma parte de nuestra realidad pluricultural, y en función de eso, definitivamente la justicia alternativa es un programa que debemos apoyar. Yo recuerdo que en alguna administración anterior se decía, vamos a desaparecer el Centro de Justicia Alternativa para que con ese personal podamos crear mejor otro juzgado. No, digo, qué falta de conciencia de lo que es la justicia de la ley. Exacto. No, nosotros estamos dispuestos y definitivamente apostamos por la justicia alternativa, y en función de eso estamos encaminando acciones y medidas que nos permitan que la justicia alternativa sea una realidad en el sistema local de justicia. Llevemos a esos ancianos venerables y sabios, tatamandones, xuanas, a los mijes, que ejercen cotidianamente la democracia directa, al estilo griego, ¿no? Su ágora hoy es el corredor del Palacio Municipal, la cancha deportiva, el atrio del templo, donde se reúnen todos con sus asegúnes, porque todavía participan mayoritariamente varones, ¿no? Y luego a veces sus medidas son extremas, por ejemplo, expulsión de los responsables de un delito que consideran grave. Hay caminos, hay rutas a seguir, maestro. Así es, definitivamente. Sí, debemos reconocer de que los sistemas normativos internos son eficaces, pero tienen un límite. Sí, claro. Y el límite es el respeto y la protección de derechos humanos. Cuando una decisión de la autoridad tradicional viole de derechos humanos, en ese momento creo que debe entrar la justicia del Estado a efecto de homologar la sentencia, la resolución dictada por la autoridad indígena, homologarla con derechos humanos, ¿no? Con el derecho positivo. Con el derecho positivo. Y en función de eso creo que podemos mejorar y concebir un sistema de justicia más humano, más protector de derechos humanos y por lo tanto más eficiente en beneficio de la sociedad que tanto exige un sistema de justicia pronto y expedito y eficiente. Así es. Alexa. Hola, buenas tardes. Les agradecemos como siempre estar sintonizándonos en su programa Detrás de la Noticia. Como ya Alfredo presentó a nuestro invitado de hoy, tenemos el honor de tener al magistrado. Magistrado, buenas tardes. Gracias, Alexa. Y así como hemos empezado a hablar acerca de este tema y de las demandas que tiene la sociedad, entre ellas la justicia, el magistrado nos ha comentado parte de las acciones que están realizando en esta
en este organismo. Por favor, magistrado, me gustaría que abundara más en este proyecto para darle seguimiento y una acción contundente para que la justicia de verdad se aplique. Cuéntenos más acerca de estas acciones que está implementando. Es un conjunto de acciones que estamos empezando a desarrollar. Llevo apenas 2 meses y medio y creo que ya ese tipo de trabajo, de nueva ideología, de nueva filosofía, creo que ya empieza a tomar forma y hay algunos signos al respecto. Debo reconocer que el juzgador, y en términos generales el sistema de justicia, y no me estoy refiriendo únicamente a Oaxaca, en términos generales en el país y creo que en el mundo, el sistema de justicia y el juzgador no goza de la simpatía de la sociedad. Es el juguetero moderno. Sí, exacto. Con razón o sin razón, justificada o injustificadamente, pero el sistema de justicia está en el debate, sobre todo en este momento. Es el centro de polémica en diferentes manifestaciones de carácter social, institucional, entre los poderes, y creo que pues debemos trabajar mucho al respecto. Una de las cuestiones que genera esta animadversión, por llamarlo de alguna manera, con el sistema de justicia, es que llegó un momento en el que por esos defectos formativos se rompió una relación de diálogo entre el servidor judicial con el justiciable. Los jueces, me incluyo, los juzgadores, nos convertimos en entes de autoridad un tanto inaccesibles para la gente. Lejanos al pueblo. Lejanos al pueblo. Yo debo reconocer que como juez, un juez positivista, un juez tradicional, al momento, simplemente lo quiero representar en esta forma, al momento de dictar el acto más importante de un juicio, esto es, al momento de dictar mi sentencia, yo le pedí a mi secretaria, me voy a encerrar, que por favor no me molesten y voy a dictar la sentencia. Y lo hacía en la intimidad de mi privado, en la intimidad de mi oficina, del escritorio. Y así dictaba yo la sentencia. Rompimos esa relación necesaria que debe existir entre sociedad con juzgador. Y por esa razón los juzgadores, el servidor judicial, no tenemos esa actitud que nos permita recibir a la gente. Visualizando este problema, ya estamos por inaugurar, estaba señalado para ser inaugurado este 20 de marzo, este próximo viernes, a través de un acto masivo, en el que pretendíamos congregar a los abogados de Oaxaca, a todos los juzgadores, magistrados, a la sociedad civil, para inaugurar un área que para mí resulta fundamental y que llamamos Justiciatel. Es un sistema en el cual pretendemos de que cualquier situación, problema que tengan las personas y el justiciable cuando acude a un juzgado, no me estoy refiriendo al problema de carácter jurídico procesal, sino a ese problema práctico que se presenta cuando la gente acude a un juzgado, cuando acude a un tribunal y que no se le atiende de manera inadecuada, no se le recibe, no se le escucha y lo vive y pervive con ese tipo de situaciones a lo largo de todo el juicio, sin que sea atendido. Muchas veces quiere que el juez lo reciba y el juez es de puertas cerradas. Muchas veces el secretario no le atiende porque no le presta el expediente de inmediato, porque no le entrega las copias que ya se autorizaron en el expediente, porque fue grosero, porque fue poco respetuoso, porque no le da un trato digno. En ese momento, las personas pueden hablar a ese número de Justiciatel para que personas especializadas, que son jueces y secretarios,
personas que conocen la dinámica de un juzgado, reciba la queja, la atienda, tome la medida correspondiente, medida de carácter práctico también, y vía telefónica vea por qué esa situación sea resuelta, de tal manera que ante un problema práctico se tomen soluciones prácticas e inmediatas, que le dé seguimiento a efecto de que esa situación sea resuelta en el propio día, y así la persona vea que se le está atendiendo, claro, ¿no? Ya, no obstante que todavía no lo hemos inaugurado, hay personas que ya han llamado a esta área y se ha resuelto el problema de inmediato. Una persona que decía, voy a salir en 2 días, tengo que salir al extranjero y me urge que se dicte esta medida. Era un asunto de carácter familiar. Se tomó el teléfono, se habló con el juez, se le concientizó de la situación, se atendió tal y como lo pretendía el interesado y fue atendido. Claro. Fue atendido. Esa es la idea de Justiciatel, un acercamiento entre la instancia judicial y las personas para que sean resueltos problemas prácticos con medidas de carácter práctico e inmediata. Eso podría decir que viene a ser la bandera de esta administración. Excelente, felicidades. Gracias. Desafortunadamente pretendíamos hacer un acto masivo, una convocatoria pública. Ya habíamos incluso girado las invitaciones, pero por este problema de la pandemia consideramos que era mejor ya sea suspenderlo, eso estamos valorando, posponerlo para un momento más adecuado, o en su caso pues vamos a aperturarlo, pero únicamente con la participación de los magistrados y algunos jueces posiblemente, de manera interna, pero estamos ya dispuestos y en condiciones de poder abrir esta instancia. Estamos trabajando con escuela judicial y efectivamente lo que comentabas, Alfredo, los jueces, nuestros jueces pueden ser unos expertos en términos técnicos, en términos jurídicos, en el análisis de hechos y de conceptos, instituciones, figuras jurídicas, pero creo que no disponemos de las herramientas y de los conocimientos que nos permitan tener una relación humana adecuada. Por esa razón, dentro de las especialidades, ya dimos las instrucciones para que en lo subsecuente se incluyan materias de desarrollo humano, ¿sí? Materias que les permitan a los juzgadores ser dotados de conocimientos y habilidades, actitudes que permita ser efectiva una relación humana adecuada con las personas que acuden normalmente a los juzgados. No solamente es pues formación técnica, sino sensibilidad humana para calidad y calidez. Calidez, exacto, para que se cumpla con una función judicial de un acceso real y efectivo a la justicia por la sociedad, ¿no? Para un verdadero acceso a la justicia no basta con que se disponga o se ponga a disposición de las partes un proceso en el que se dicte una sentencia que resuelva formalmente un conflicto. No, es necesario que a lo largo de ese proceso se dé un trato digno y respetuoso para los interesados. Esa es la finalidad que pretendo que sea esa la finalidad de estas nuevas materias que pretendo sean incluidas en los nuevos programas de estudio en las especialidades que se imparten en nuestra escuela judicial. ¿Son obligadas? Van a ser obligadas, por supuesto. Entonces podemos decir que a casi 3 meses de su gestión al frente del Tribunal Superior, su visión y sobre todo su gestión va a ser enfocada al humanismo. Definitivamente uno de los postulados, de las líneas de acción de esta administración es eso, la humanización de la justicia.
y en función de ello es lo que está haciendo que pues hagamos, entre otras, los programas, las acciones, el trabajo que les he comentado. Otro aspecto es la dignificación de los espacios, ¿no?, judiciales. Ahora que he estado recorriendo ya algunos juzgados del interior del estado, es lamentable las condiciones en que se llevan a cabo los procedimientos y que se atiende al público. Por decir algo, entre otros, simplemente aquí en la capital del estado, contamos allí con un espacio de convivencia familiar para que, valga la redundancia, aquellos padres o madres que por razones de carácter judicial son separados físicamente de sus hijos mientras se tramita un juicio, por decir algo, cuando está de por medio la pérdida de la patria potestad, normalmente por razones del interés superior del menor, se juzga conveniente separarlo temporalmente, ya sea del padre o de la madre, y se fijan horas de visita, días de visita, y eso muchas veces se lleva a cabo en un área con la que contamos en el edificio que ocupan en el exmarquesado los juzgados civiles y familiares, y le llamamos área de convivencia familiar. La verdad, cuando yo fui y lo vi, fue deprimente para mí. De pena ajena. Sí, sucio, colores que en un momento dado no deprimen. Sí, y que no colaboran para crear un ambiente adecuado, armónico, de convivencia entre un menor con sus padres, y yo dije, esto no puede ser así. Entonces, ya precisamente a fin de mes estábamos por inaugurar la remodelación de ese espacio de convivencia familiar, y los sanitarios, que también era un clamor de los servidores, que se dignificaran. Ya trabajamos sobre eso, estábamos por inaugurar, pero creo que también lo vamos a posponer. Estamos trabajando intensamente en cuestión de obra, de dignificación, y con una inversión menor. Estamos realizando trabajos en Espinal, estamos realizando trabajos en Salina Cruz, en Guajuapan de León, en Huatulco, en Ejutla, en la capital del estado. En las 8 regiones del estado. Sí, vamos poco a poco. De momento son en estos lugares. Para ello, pues diseñé un programa que denominamos Adopta un Juzgado, precisamente para la dignificación, y de veras me doy cuenta en un momento dado el cariño que la gente, nuestra gente del Poder Judicial, ha mostrado precisamente con este programa y con sus instalaciones. Vemos allá a jueces, a secretarios, juezas, secretarias, nuestro personal, cómo está pintando sus juzgados, está colocando plantas, está deshiervando, y con mucho finalmente. Sí, amor a la camiseta, con un sentido de pertenencia a una institución, están desarrollando este tipo de obras, a la cual ya se incorporaron precisamente magistrados. Los magistrados dijeron, yo adopto este juzgado y les voy a dar un equipo de aire acondicionado en zonas de mucho calor. Yo voy a dar pintura, ¿no? Yo voy a dar ventiladores. Otros más dicen, yo voy a dar una computadora. Y así estamos desarrollando la dignificación de los espacios judiciales, entre otras acciones más que estamos llevando a cabo, Alexa. Sí. Maestro, una pregunta provocadora. Sí. En el fondo subyace un grave problema entre pueblo y gobierno en el ámbito del Poder Judicial, del Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura: la pérdida de confianza y credibilidad. Insisto, a resultas
de la corrupción y las complicidades. La pregunta concreta: ¿se ha percatado que al interior del Poder Judicial existen verdaderas mafias, no solo familiares, sino entre servidores judiciales y supuestos abogados connotados que ganan mucho dinero porque casi no pierden un caso como resultado de esas complicidades con secretarios, con jueces, con magistrados? Bueno, he notado algunos casos, he empezado a identificar algunos casos, algunas personas lamentablemente que forman parte de la institución, que han incurrido en o están incurriendo en actos graves de corrupción. Es cierto, lo debo reconocer, pero tampoco podemos generalizarlo. Nunca. No podemos generalizar un problema que es propio de algunos individuos solamente. Y efectivamente estamos ya empezando a identificar. No podemos tomar decisiones inmediatas porque debemos contar con los elementos objetivos y darle la oportunidad a los involucrados para que hagan uso de su derecho de defensa. Por supuesto. Pero comprobado el acto, disponiendo de los elementos suficientes, por supuesto que vamos a tomar, no diría que las medidas radicales, simplemente las medidas que legalmente proceden, ya sea ceses. Claro. Si tenemos que cesar a un juez, a un secretario, a un actuario, lo vamos a hacer. Tengan la seguridad de que lo vamos a hacer. Y ya estamos investigando y estamos ya identificando algunos casos muy concretos, efectivamente. Sobre eso estamos trabajando, de un mayor control del servidor judicial. Pareciera que al paso del tiempo se perdieron esos controles, y debo reconocer que al interior, sobre todo al interior del Estado, pues como el servidor judicial sabía que no podía ser vigilado o controlado, pues eran más proclives a este tipo de actos. Así sabemos de que mucho de nuestro personal llega el martes y se retira el jueves. Se parecen a los yuppies que sí. acompañan a otros poderes. Y pues para eso yo inicié ya una jornada de visitas inesperadas en los juzgados del interior del Estado. Estoy yendo sin previo aviso para conocer en principio la realidad de la administración de justicia en cada uno de los juzgados, y también para empezar a determinar que estén en los momentos, en los días en que debe estar ahí el servidor judicial. Estamos también iniciando un sistema para que vía telefónica desde el lunes y el viernes podamos estar llamando y tomando conciencia, identificando de que estén en sus juzgados todos los días de la semana. En este sentido, afortunadamente tengo el gusto, el honor de conocerlo de siempre, sé de su trayectoria, sé que al parejo de su integridad, como resultado de su honestidad intelectual y material congruente, es usted un hombre valiente. Pero es obligada la pregunta, señor presidente: ¿se atreverá a ir hasta donde la ley se lo permita para terminar con estas mafias de amigos, compadres, socios, cómplices al interior del Poder Judicial, entre servidores y abogados litigantes? Yo pienso que los actos de injusticia pues se dan en todos los espacios, ¿no? Es parte de la condición humana. Parte de la condición humana, en todos los niveles, en todos los poderes, en todos los ámbitos de gobierno y en todos los espacios donde se ejerce
se ejercen actos de autoridad. Forma parte efectivamente de la realidad, lamentablemente de la realidad humana, de la condición humana. Pero es intolerable cuando la injusticia se da al interior del propio sistema de justicia. Allí sí es un contrasentido. Con todas las agravantes. Es un absurdo. Vamos a trabajar, por supuesto que vamos a trabajar, pero lo que yo comentaba, esos actos y ese fenómeno social es de doble vía. Sí, no depende exclusivamente del Poder Judicial. Claro. Es un problema cultural. Así es. Tenemos que modificar nuestros conceptos, nuestros paradigmas, nuestras conductas, y eso no lo puede hacer solo el Poder Judicial del Estado. No. Aquí estamos los medios de comunicación que llegamos al mundo todo. Así es, ¿no? Nuestro sistema educativo, claro, ¿no? Lo que comentaba, la familia, los medios, efectivamente, los medios de comunicación, la sociedad civil en términos generales. Entonces, vamos a trabajar en lo que corresponde a nosotros, pero definitivamente no depende exclusivamente, claro, de nosotros. Eso queda claro. ¿No? Alexa. Ahora, magistrado, lo felicitamos porque en lo poco que nos ha comentado de lo mucho que está haciendo al frente del tribunal, pues son unas acciones contundentes que pretenden barrer la casa, ¿no? Sacar ese personal que no tiene esa calidad humana y sobre todo esa visión de ayudar a resolver la problemática que la sociedad sufre. Lo felicitamos por ello. Gracias, Alex. Sé que es una labor titánica estar al frente de una institución como la que usted preside en estos momentos y lo exhortamos a que siga teniendo esa relación cercana con la ciudadanía. A los que nos están viendo les pedimos y les exigimos que sean parte de este cambio. Como bien lo dijo el presidente, todo empieza por casa. Si no exigimos, pues no podemos ser partícipes de las soluciones que nuestras instituciones plantean. Entonces, bueno, por ello el tribunal siempre ha estado abierto para recibirlos a todos. Ya comentó el presidente acerca del teléfono al cual pueden marcar para que solucionen su problema de forma, en tiempo y forma. Entonces no lo echen a saco roto. Ese es lo que yo comentaría para finalizar un poco este tema sobre las acciones que realiza. Pero en otro tema importante, magistrado, y que quiero que nos comente más acerca de ello, es sobre la reforma laboral que está en marcha. ¿Cuál es el reto que enfrenta el Poder Judicial y cuál es su opinión acerca del mismo? Gracias. Yo creo que es un sistema más razonable, ¿no? Como que resulta un tanto incomprensible que un sistema laboral de justicia lo desarrollara el Poder Ejecutivo a través de las juntas de conciliación y arbitraje. Siendo un sistema de justicia, debe formar parte de la estructura del Poder Judicial. Y por lo tanto considero de que resulta la reforma, este proyecto ya un proyecto más racional, más congruente con lo que en un momento dado supone un sistema de justicia. Efectivamente es un reto y es un desafío, pero también estamos preparados para ello. Siendo un sistema de justicia, un sistema procesal, nosotros disponemos de toda la experiencia para llevarla a cabo. Tenemos la experiencia de todas las materias que en un momento dado ejercemos al interior del Poder Judicial del Estado. Es un proceso que cumple con los principios propios de todo sistema procesal, al cual no somos ajenos desde el punto de vista intelectual, cultural, técnico, ¿no? El proceso en realidad y en el fondo es único. En todos hay una acción, ¿sí? En todos hay jurisdicción, ¿sí? Y en todos finalmente hay una decisión, ¿no? Entonces, son conceptos comunes para los cuales nosotros estamos preparados, lo conocemos, ¿sí? En función de lo que llevamos a cabo en otras materias. Nuestra principal inquietud y preocupación es el problema de los recursos, ¿sí? Es una reforma laboral, como también ya se dio en materia penal,
y en materia mercantil. Son reformas y cambios que se llevan a cabo desde el centro del país, ¿no? A través de decisiones de autoridades federales o nacionales. Pero finalmente quienes tenemos que cumplir con la implementación somos las autoridades locales. Entonces se generan allí los proyectos, pero acá nos topamos y los recursos, ¿sí? Y los recursos muchas veces en los decretos aparece, se exhorta a las legislaturas de los estados para que prevean los recursos económicos suficientes para la implementación de este sistema. Pero pues bueno, es simplemente un transitorio que por ahí viene, pero que ya en la práctica pues no se cumple. Y tenemos que poner en marcha sistemas, programas, áreas para la que no tenemos recursos, o por lo menos los que se nos dan son recursos insuficientes. Entonces, ojalá el Poder Legislativo, que ha sido muy sensible, debo reconocer con nosotros, cuando ya tengamos que trabajar sobre el presupuesto del Poder Judicial del Estado para el próximo año, se prevea que ahora tenemos que enfrentar otra nueva materia, otro nuevo sistema, nuevo, ¿sí? Como es el laboral, que ya estamos también trabajando sobre otro sistema nuevo como es la oralidad mercantil, como es el sistema penal. Son programas novedosos o nuevos para los que se requiere un mayor presupuesto. Y normalmente el presupuesto que se nos autoriza es el mismo de años anteriores, ¿no? Pero con mayores responsabilidades, menos en algunas ocasiones. Ahora lo manifiesto. Normalmente el presupuesto que nos autorizan alcanza para octubre del año, ¿sí? Para noviembre y diciembre ya carecemos de presupuesto. Normalmente, bueno, por lo menos en este año, el año pasado, lo que se hizo fue que se adelantó para terminar el año, para terminar y pagar noviembre y diciembre, se adelantó el presupuesto de 2020 para terminar 2019. Pero crece el déficit. Crece el déficit, de tal manera que cuando yo llego, resulta que mi presupuesto ya se había gastado en parte, ¿no? Ya se había gastado en parte. Y eso me indica de que para final de año, pues vamos a tener problemas económicos, pero al propio tiempo tenemos la confianza, debo expresarlo también, que tanto el Poder Legislativo, específicamente el gobernador del estado, los diputados, han sido sensibles para este tipo de situaciones y nos han apoyado, ¿sí? Nos han apoyado. El gobernador del estado dio las instrucciones al secretario de Finanzas para que presupuesto que se nos debía de años anteriores, pues ya no sea reembolsado, y con eso ya estamos trabajando. Gracias a Dios, en este mundo todo tiene solución, incluyendo la muerte, porque el ser humano es energía y la energía no perece, solo se transforma en otra dimensión, ¿no? No sé si hacia arriba o hacia abajo o hacia los lados, ni quiero averiguarlo por ahora. Y frente a este déficit histórico, porque no es nada nuevo, quizás una tercera vía de solución fuera el motivar a los señores magistrados, a los señores jueces sensibles, visionarios, para que hicieran investigación jurídica, a efecto de presentar esos casos a debate internacional, al escrutinio global, y buscar obtener recursos a través de organismos internacionales a los que les sobra el dinero y muchas veces no saben qué hacer con él, ¿no? Y lo vemos a nivel nacional como en algunos poderes, afortunadamente no es el caso del Poder Judicial, hay anualmente subejercicios por ineptitud,
por la falta del perfil adecuado en los servidores públicos, por negligencia, por omisión o por mala fe. Entonces, esa vía se está haciendo en materia médica en algunas instituciones y no es nada nuevo en Oaxaca. Bueno, tenemos experiencias exitosas del pasado. Sin la tecnología de ahora, el doctor Ramón Pardo descubrió, inventó la raquia, la técnica, ¿no?, para realizar intervenciones quirúrgicas, y obtuvo financiamiento del extranjero. Arturo Molina Sosa, más recientemente con sus propios recursos, afortunadamente era un hombre afortunado, con recursos suficientes, investigaba en el Hospital Civil, que es la caja de resonancia. Quizás valdría la pena explorar esta posibilidad, ir por recursos nacionales e internacionales, maestro. Y lo estamos haciendo. Excelente, sí, comente. Efectivamente. Precisamente el viernes inauguramos un seminario en materia de pluralismo jurídico con el apoyo de CEPIADET. Claro. Y CEPIADET precisamente es una organización de la sociedad civil que dispone de recursos que obtiene de fundaciones del extranjero. Con ellos vamos a impartir este seminario, vamos a editar un libro de las sentencias relevantes en materia indígena que ha dictado el Tribunal Superior de Justicia en diferentes salas. Vamos a contar con el apoyo, conferencias, participaciones en talleres, mesas redondas de figuras relevantes en el mundo jurídico. Por ejemplo, el exministro José Ramón Cosío va a venir a impartir una conferencia con el apoyo de esos recursos. Se va a llevar a cabo un encuentro nacional de pueblos indígenas. Extraordinario. ¿No? Y todo ello precisamente a través de este tipo de recursos. En materia de oralidad mercantil, también estamos viendo la posibilidad de allegarnos de recursos del extranjero, y ya lo estamos logrando en materia penal con una fundación alemana, entre ellas la Fundación Konrad Adenauer, y con base en ello pues estamos complementando un poco el déficit. Supuesto. Efectivamente, es una vertiente sobre la cual estamos escudriñando por ahora, ya estamos aterrizando algunas posibilidades y creo que lo vamos a hacer más todavía, más Alexa. adelante. Magistrado, siendo autocrítico, a casi 3 meses de estar al frente como presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, ¿qué balance haría y qué puntos flacos, por no decir negativos, considera que aún tiene? Bueno, a 3 meses, un poco menos de 3 meses, yo calificaría que es malo autoevaluarse, y yo dejaría la evaluación para la sociedad civil. Pero creo que hemos dado... ¿Está satisfecho? Estoy satisfecho. Eso es importante. Disponemos de una administración de justicia, contamos con el apoyo de magistrados, de jueces, de los servidores judiciales que nos han permitido, creo que ya dar signos de avance. Les digo, estamos llevando a cabo en todo el estado obras de remodelación. ¿Sí? Estamos trabajando para poner en marcha, en funcionamiento, en principio, el Centro de Justicia de Espinal, y estamos trabajando para poner en funcionamiento el Centro de Justicia de Jutla. Todo ello también con la colaboración. Tuvimos que llevar a cabo un acercamiento con las autoridades municipales, con los presidentes municipales de estos 2 lugares, para que nos apoyaran también con recursos, a través de recursos municipales, a efecto de que esa inversión que ya estaba concluida, casi concluida en un 90% desde hace 2 años, un poco más, una inversión de 350 millones de pesos,
que no se estaba utilizando porque faltaban detalles, solo algunos detalles, claro, y que no se habían llevado a cabo. Nosotros en estos 3 meses nos acercamos a las autoridades municipales, contamos con los apoyos de ellos, y yo considero que en un mes estaríamos ya en condiciones de inaugurar el Centro de Justicia de Espinal y el Centro de Justicia de Jutla, ¿no? Independientemente de las demás obras, les digo, el edificio del ex marquesado, estamos por inaugurar algunas áreas muy específicas. En el Tribunal Superior estamos por inaugurar Justicia Tel con el área también correspondiente. Estamos trabajando por todas partes con el apoyo de magistrados y de jueces que personalmente están llevando a cabo algunos de estos trabajos. Yo considero que en lo que toca a control de los servidores judiciales, lo estamos haciendo a través de las visitas inesperadas que empezamos a realizar a los diferentes juzgados del interior del estado. En materia de corrupción, empezamos ya lanzando un mensaje que vamos en contra de la corrupción, y para ello acudimos a un personaje emblemático en el tema. Estuvo con nosotros el doctor Santiago Nieto Castillo, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, precisamente para decirle a nuestra gente que en ese rubro vamos a trabajar de manera seria. Maestro, irreverente y contestatario como soy, tengo una pregunta puntillosa para usted. ¿No ignora que lamentablemente la división de poderes, la autonomía del Poder Judicial muchas veces sigue siendo teoría constitucional? Y en ese contexto, en el pasado, había jueces de consigna muy conocidos, ¿no? Recuerdo, entre otros, a un controvertido juez de apellido Lustre, conocido de todos, ¿no?, precisamente por su actuación parcial y como instrumento de venganza política del propio gobierno del estado. ¿Permitirá que continúen o acabará con los jueces de consigna? Yo puedo comentar algo relacionado con mi propia experiencia personal. Por primera vez en el Poder Judicial del Estado, creo que llegó a la presidencia del tribunal el que no podía ser catalogado como el candidato oficial. Sí, y debo reconocer de que por primera vez se permitió que la magistratura, el pleno de magistrados, decidiera libremente a quien debía presidirlo. Y también debo reconocer que el gobernador del estado y los diputados de inmediato aceptaron y reconocieron el resultado de dicha elección. Para mí esos son signos inequívocos de que estamos caminando hacia una verdadera independencia judicial. Hasta el momento yo no he recibido la petición, la instrucción o como quiera llamarse de los titulares de los otros poderes o de alguna otra autoridad o funcionario que en un momento dado nos indique, nos sugiera, nos pida que un asunto se resuelva en determinada manera. Y sobre eso creo que podemos concluir de que estamos caminando hacia una verdadera independencia judicial. Señor presidente del Tribunal Superior de Justicia y titular del Poder Judicial, le queremos hacer públicamente que con la confianza, con el apoyo invaluable de nuestro director general, el licenciado Raúl Castellanos Hernández, no está solo en esta lucha contra la corrupción, contra la complicidad, contra todos los vicios que los ciudadanos lamentable y dolorosamente hemos permitido. Soy Alfredo Martínez de Aguilar, me da mucho gusto agradecer la presencia del maestro Eduardo Pinacho Sánchez y le pido a Alexa que despida el programa.
Muchas gracias por habernos sintonizado en su programa Detrás de la Noticia. Agradecemos nuevamente la presencia del magistrado y confiamos en que seguirá haciendo una gran labor al frente del tribunal. Por favor, acérquense a esta instancia y pregunten acerca del teléfono y de todas las dudas que tengan para que se haga justicia en los casos que tengan que resolver. Magistrado, unas últimas palabras para nuestra audiencia, por favor. ¿Cuál es el número al que pueden llamar los ciudadanos? Bueno, hay un conmutador 951 50 166 80. Más tarde, de momento es un teléfono nuevo, claro, que vamos a establecer para Justiciatel y se los haremos llegar a la gente, a la sociedad. Y pues simplemente de que con toda honestidad, yo estoy en la última etapa de mi carrera y la quiero terminar bien. Cerrar con broche de oro. Cerrar con broche de oro, trabajando en función de un mejoramiento del sistema local de justicia. En eso estamos trabajando y ese es mi propósito únicamente. Soy Alfredo Martínez de Aguilar, Detrás de la Noticia, a través de Regeneración Televisión. Muchas gracias al licenciado Raúl Castellanos Hernández. Hasta la próxima.